10 de septiembre de 2001, Elstree Studios, Boreham Wood, Hertfordshire. Mira el escenario. No es solo una habitación, es una olla a presión prefabricada, un anfiteatro diseñado como un coliseo moderno. La temperatura ambiente es deliberadamente sofocante, elevada para mantener a la audiencia alerta y a los concursantes sudando. Los asientos circulares envuelven el centro como un tornillo de banco. El suelo es de cristal. Un único y dramático cono de luz de tungsteno atraviesa la oscuridad prefabricada, atrapando a los dos hombres sentados en el medio. En el centro de esta luz se sienta el mayor Charles Ingram de los ingenieros reales. Tiene 38 años. Está vestido con un polo común y corriente. Su rostro está enrojecido. Sus ojos saltan frenéticamente entre los monitores brillantes y el hombre sentado frente a él. Ese hombre es Chris Tarrant, el presentador, el maestro de ceremonias definitivo del fenómeno televisivo más embriagador de Gran Bretaña. ¿Quién quiere ser millonario? En juego, 1 millón de libras, el premio en efectivo más alto en la historia de la televisión. Tarrant se inclina hacia adelante. La tensión en el estudio es un peso físico. Puedes escuchar el zumbido de los equipos de iluminación. Puedes escuchar los latidos sintéticos, sincopados bombeados a través del enorme sistema de sonido envolvente del estudio. La última pregunta aparece en la pantalla entre ellos. Un número 1 seguido de 100 ceros se conoce con ¿qué nombre? 4 opciones brillan en la oscuridad. La primera opción es Google, la segunda es Megatron, la tercera es Gigabit, la cuarta es Nanomol. Ingram se está desmoronando, la máscara se está cayendo, tartamudea, murmura. Le dice repetidamente a Tarrant que no tiene absolutamente ninguna idea de qué es un Google. Se inclina hacia Nanomol, se inclina hacia Megatron. Adivinar y fallar significa perder 468,000 libras. Retirarse significa llevarse a casa 500,000 libras. Cualquier ser humano racional se retira, pero él no se retira. Pronuncia la palabra Google. En algún lugar de la oscuridad, justo más allá del borde de la luz, un sonido rompe el silencio. Una tos. No es un carraspeo, no es una necesidad biológica, es una señal. Es una línea de código binario ejecutada en medio de una transmisión en vivo. Ingram hace una pausa. Toda su actitud cambia. La agonizante indecisión se evapora en el aire caliente. Mira a Tarrant fijamente a los ojos y dice, «Jugaré Google». Tarrant da paso a una pausa publicitaria en contra de las aterrorizadas protestas de Ingram. La suspensión de la incredulidad se estira hasta su límite absoluto. Cuando las cámaras regresan, la ilusión se ha completado. Tarrant rompe el cheque de 500,000 libras. Grita de alegría. Cañones de confeti estallan desde el techo, creando una cascada de oro sintético sobre el escenario. La audiencia explota en un frenesí de alegría genuina y pura. Tarrant abraza al sudoroso mayor. Declara por un micrófono en vivo, «Eres el concursante más increíble que hemos tenido, jamás». Diana Ingram, la esposa de Charles, baja corriendo desde las gradas, rodeando con sus brazos a su esposo. El atraco ha terminado, la bóveda está abierta, el dinero es suyo. Pero la victoria es un fantasma, la celebración, puro teatro. El verdadero drama no está ocurriendo bajo el confeti, está ocurriendo en la sala de control, muy por encima del suelo de cristal. Allá arriba, los ingenieros de audio están rebobinando la cinta. No están celebrando, están escuchando, están aislando las frecuencias. Se están dando cuenta de que el mejor programa de juegos del mundo acaba de ser hackeado por una garganta humana. Para entender el crimen, debes entender el objetivo. El año es 2001. ¿Quién quiere ser millonario? No es solo un programa de televisión, es un monolito. 19 millones de personas sintonizan cada noche. Dicta la conversación cultural de toda una nación. Se transmite en más de 100 países. El formato en sí es una clase magistral de presión psicológica. 15 preguntas, 3 comodines, sumas de dinero que aumentan exponencialmente. Juega con la fantasía humana más profunda y primordial. La transformación instantánea y sin esfuerzo de una vida mediante la aplicación de curiosidades oscuras. Pero el juego está protegido por una fortaleza de mecánicas. Para siquiera alcanzar la silla caliente frente a Chris Tarrant, un jugador debe sobrevivir a una brutal ronda clasificatoria llamada el dedo más rápido. Es una prueba de clasificación a alta velocidad, donde 10 concursantes se apresuran a organizar 4 respuestas en orden cronológico o alfabético usando teclados electrónicos. El más rápido gana. Los demás se sientan en la oscuridad viendo a un extraño jugar por sus sueños. Entra la familia Ingram. No son espectadores casuales, son un sindicato obsesionado.
Diana Ingram, una enfermera de guardería, y su hermano, Adrian Pollock, ya han conquistado previamente la ronda del dedo más rápido. Ambos se han sentado en la silla caliente. Ambos se han ido con exactamente 32,000 libras. Diana está tan profundamente arraigada en la arquitectura del juego que ha sido coautora de un libro sobre cómo descifrar el proceso de selección del programa. Pero 32,000 libras no son suficientes. Charles y Diana Ingram se están ahogando. Están enterrados bajo 50,000 libras de deuda asfixiante. Charles Ingram es un mayor del ejército, un ingeniero real, un veterano de Bosnia, un miembro de Mensa. Es un hombre inteligente y educado que, según sus oficiales al mando, posee una integridad completa e intachable. Pero la desesperación reescribe el código moral. Para prepararse para su turno, Charles construye una máquina casera del dedo más rápido en su sala de estar. Es un acto de puro cálculo obsesivo. Practica durante 20 minutos al día, automatizando sus reflejos, preparando su sistema nervioso central para la realidad física del estudio. 9 de septiembre de 2001, día 1 de filmación. Charles Ingram finalmente lo logra. Derrota a los otros 9 aspirantes. Toma la silla caliente. Las luces se apagan. Las cámaras ruedan. Y él es un desastre. Las primeras preguntas en Millonario están diseñadas para no tener fricción. Se supone que deben introducir al concursante en el flujo del juego, permitiéndole ganar confianza antes de que lo que está en juego se vuelva letal. Pero Charles tropieza, es errático, carece de conocimientos generales básicos. Para cuando alcanza la suma relativamente menor de 4,000 libras, ya ha quemado 2 de sus 3 preciosos comodines. Usa el comodín de preguntar a la audiencia en una pregunta sobre la telenovela Coronation Street, descubriendo que el personaje Gail es la hija de Audrey. Usa el comodín de llamar a un amigo en una pregunta sobre la ubicación del río Foyle, dependiendo enteramente de su amigo Gerald para que le diga que está en Irlanda del Norte. Está fracasando. El equipo de producción lo observa desde la galería con un desprecio apenas disimulado. El propio Chris Tarrant asume que Ingram será eliminado rápidamente, describiéndolo más tarde como amable pero torpe. El consenso entre el personal de producción de Cellar Door es unánime. Charles Ingram no sobrevivirá otras 2 preguntas. Pero la televisión está regida por el reloj. Suena la alarma, señalando el final del día de transmisión. Charles Ingram se salva por la campana. Es enviado a casa con 4,000 libras y exactamente un comodín, el 50-50 restante. Se le dice que regrese la noche siguiente, 9 de septiembre de 2001, de noche en el mundo real. El escenario se oscurece y el estudio se vacía. Lo que sucede en la casa de los Ingram en las siguientes 12 horas es objeto de intenso debate forense. Los registros telefónicos revelan una repentina ráfaga de actividad. Hay llamadas a buscapersonas, 4 dispositivos distintos. La fiscalía teorizará más tarde que los Ingram estaban construyendo un sistema de comunicación de alta tecnología en la oscuridad. ¿El plan? Atar 4 buscapersonas vibratorios al cuerpo de Charles. Diana se sentaría en la audiencia con un teléfono móvil, enviándole las respuestas alfanuméricas correctas a través de la tela de su ropa. Diana afirmará más tarde que estas llamadas eran completamente inocentes. Dirá que eran intentos de localizar a su hermano, Marcus, que había desaparecido del mapa para evitar sus propias deudas bancarias paralizantes. Pero hay otro dato en los registros de telecomunicaciones, un hilo que conecta a 2 extraños en la oscuridad. Durante los 7 meses anteriores, hubo 38 llamadas telefónicas entre la casa de los Ingram y un hombre llamado Tequan Wheatok. ¿Quién es Tequan Wheatok? Tiene 53 años, es un profesor universitario de estudios empresariales de Pontypridd, Gales. También tiene una deuda de 37,000 libras. Está agobiado por una hipoteca de 100,000 libras y honorarios exorbitantes de escuelas privadas para sus 3 hijos. Y la noche del 10 de septiembre de 2001, Tequan Wheatok tiene programado sentarse en la fila del dedo más rápido, a solo 10 pies detrás de Charles Ingram. Los buscapersonas son abandonados. Quizás son demasiado arriesgados. Quizás la tecnología es demasiado lenta, tomando más de 20 segundos para transmitir una señal numérica desde el mundo exterior hasta el estudio. En su lugar, optan por una solución analógica, un método tan antiguo como hacer trampa en sí, invisible, imposible de rastrear, con una negación plausible incorporada directamente en la biología humana. La tos. 10 de septiembre de 2001. El estudio cobra vida de nuevo. La audiencia llena las gradas circulares completamente ajena
a que están a punto de convertirse en extras de una película de atracos. Diana Ingram toma su asiento entre el público. Teck-Wen Wheatok se sienta en la fila del dedo más rápido, directamente en la línea de visión de la espalda de Charles Ingram. Charles Ingram regresa a la silla caliente. Las luces se enfocan en su rostro. Es un hombre diferente. El jugador torpe y vacilante de la noche anterior se ha ido, reemplazado por un hombre con un plan. Le anuncia a Chris Tarrant que tiene una estrategia para jugar el resto del juego. La octava pregunta es por 8,000 libras. ¿Quién fue el segundo esposo de Jacqueline Kennedy? La primera opción es Adnan Khashoggi. La segunda es Ronald Reagan. La tercera es Aristóteles Onassis. La cuarta es Rupert Murdoch. Charles lee las opciones en voz alta. Inmediatamente afirma que cree que es Aristóteles Onassis. Desde las sombras de la fila del dedo más rápido, Teck-Wen Wheatok tose. Charles lo escucha. La frecuencia se conecta, solidifica su postura. Asegura Aristóteles Onassis. Es correcto. Pregunta 9. 16,000 libras. ¿Elemental es un queso de qué país? Charles enumera rápidamente las respuestas. Declara que es Suiza. La asegura de inmediato. Hay una tos, pero es simultánea a su respuesta. Conoce esta respuesta orgánicamente. El sistema no necesita activarse. Pregunta 10, 30 y 2,000 libras. Este es el umbral. Esta es la red de seguridad. Si se equivoca en esta, se desploma todo el camino de vuelta a 1,000 libras. La ruina financiera que lo espera en casa se volverá ineludible. ¿Quién tuvo un álbum exitoso en el Reino Unido con Born to Do It lanzado en el 2000? Charles mira la pantalla. No tiene idea. Usa su último comodín, el 50-50. 2 respuestas incorrectas desaparecen del monitor brillante. Le quedan 2 opciones, A1 y Craig David. Charles habla hacia el silencio. Creo que es A1. Nunca he oído hablar de Craig David. Se prepara para asegurar A1. El equipo en la sala de control prepara los gráficos para una pérdida. El juego ha terminado. Tarrant espera la confirmación final. Entonces resuena una tos, pero esta no proviene de la fila del dedo más rápido. Esta tos se origina entre el público, corta a través del ruido ambiental, proviene de Diana Ingram. Charles se detiene, cambia de rumbo por completo. La convicción en su voz se evapora, reemplazada por un repentino e inexplicable cambio de opinión. Mira a Tarrant y dice: el 80% de las veces me equivoco cuando adivino. Así que, ¿sabes qué? Me quedaré con Craig David. Lo asegura. Es correcto. Ha asegurado 32,000 libras. Muy por encima del suelo del estudio, la sala de control comienza a zumbar con confusión. Los productores que observan las transmisiones de las cámaras aisladas sienten un cosquilleo de inquietud. Charles Ingram no está jugando como un genio, no está jugando como un hombre accediendo a profundos pozos de conocimiento. Está jugando como un ciego siendo guiado a través de un campo minado por una serie de toques sónicos. Las preguntas se intensifican, lo que está en juego se multiplica. 64,000 libras. Gentlemen contra Players era un partido anual entre aficionados y profesionales de ¿qué deporte? La respuesta es el cricket. 125,000 libras. ¿Los embajadores en la National Gallery es una pintura de qué artista? La respuesta es Holbein. 250,000 libras. ¿Qué tipo de prenda es un Anthony Eden? La respuesta es sombrero. Con cada una de las preguntas, la coreografía se repite. El guión se sigue rígidamente. Charles lee las 4 opciones en voz alta. Divaga. Se demora deliberadamente, ganando tiempo. Prueba las aguas, lanzando al aire respuestas descaradamente incorrectas solo para ver si la sala reacciona. Cuando su voz se posa sobre la respuesta correcta, Teck-Wen Wheatok se aclara la garganta. Charles registra la señal, absorbe los datos, asegura la respuesta. El ritmo es ininterrumpido. Lee, espera, tose, asegura, lee, espera, tose, asegura. Pero en las 500,000 libras, el sistema casi colapsa bajo su propio peso. La pregunta se muestra en el monitor de cristal. Por la planificación de qué ciudad es más conocido el barón Haussmann, las opciones son Roma, París, Berlín y Atenas. Charles mira el tablero. Está convencido de que es Berlín. Dice su proceso de pensamiento en voz alta. Racionaliza que Haussmann es un nombre alemán. Tiene sentido lógico. Está decidido a asegurarla. Comienza a moverse hacia el precipicio, preparándose para pronunciar la frase respuesta definitiva. En la fila del dedo más rápido, Teck-Wen Wheatok entra en pánico. El sistema tiene un fallo fatal. Una tos es una señal afirmativa. Una tos significa sí, pero ¿cómo se señala que no?
¿Cómo detienes un tren a punto de caer por el precipicio? Mientras Charles se prepara para finalizar con Berlín, Wittok rompe el protocolo. Deja escapar un no agudo y muy audible. Le sigue instantáneamente con un fuerte sonarse la nariz. Es una señal de alto total transmitida por todo el estudio. Charles se congela. La teoría alemana se evapora de su mente. Mira las opciones restantes. Lenta y agonizantemente, comienza a convencerse a sí mismo de abandonar Berlín y volver a París. Cuando su voz finalmente aterriza en París, las habituales toses rítmicas se reanudan desde las sombras. La señal de sí se restablece, asegura París. Asegura 500.000 libras. La ilusión está a punto de estallar por las costuras. La coreografía se está volviendo descuidada. En la galería, el personal de producción ya no está simplemente confundido. Sospechan activamente. Están viendo a un hombre arriesgar $500,000 en una ciudad que descartó hace apenas 60 segundos. Y luego, la cumbre, la pregunta del $1,000,000. Un número 1 seguido de 100 ceros. ¿Se conoce con qué nombre? La primera opción es Google. La segunda es Megatron. La tercera es Gigabit. La cuarta es Nanomol. Charles Ingram se está ahogando en las luces. Se inclina hacia Nanomol. Dice clara y definitivamente, no creo haber oído hablar de un Google. En la fila del dedo más rápido, otro concursante está observando. Su nombre es Larry Whitehurst. Whitehurst es un experto en trivialidades. Sabe que la respuesta es Google, pero lo más importante, Whitehurst ha captado el patrón. Ha estado observando a Wittok toser durante la última hora. Whitehurst mira fijamente a Wittok, esperando en la oscuridad. Piensa para sí mismo, si este hombre tose en la palabra Google, están haciendo trampa. Charles Ingram comienza su barrido verbal. Lee las opciones de nuevo. Llega a la palabra Google. Wittok tose. Charles da marcha atrás. Llega a Google de nuevo. Wittok tose una segunda vez. Charles hace una última revisión teatral del tablero. Fija su voz en Google. Wittok tose una tercera y última vez. Charles Ingram, un hombre que hace minutos juró ante una audiencia de millones que nunca había escuchado la palabra, asegura Google para ganar $1,000,000. Chris Tarrant da paso a la pausa comercial final. La tensión en el estudio es insoportable. Cuando regresan, Tarrant entrega el veredicto. Cae el confeti. Se firma el enorme cheque gigante. La audiencia grita de júbilo. Pero mira de cerca el escenario. Larry Whitehurst está sentado en absoluto silencio, con sus sospechas permanentemente confirmadas. Teeuwyn Wittok mira inexpresivamente hacia adelante, un hombre que acaba de ejecutar su parte en un fraude multimillonario. Y Charles Ingram está sonriendo, pero la sonrisa no llega a sus ojos. La actuación ha terminado. La realidad está a punto de comenzar. Las cámaras dejan de grabar. La reluciente fachada de Elstree Studios se disuelve al instante en la fría maquinaria burocrática de la producción televisiva. Tan pronto como Charles Ingram baja del escenario, la atmósfera se enrarece. Los ejecutivos de producción no lo reciben con champán, no le dan la mano, lo reciben con una exigencia. Llevan al nuevo millonario de Gran Bretaña detrás del escenario y lo someten a un registro físico. Palpan sus brazos, palpan sus piernas, revisan su torso, peinan su cabello, buscan auriculares, buscan cables, buscan buscapersonas, no encuentran nada. Charles y Diana son escoltados a su camerino designado. Chris Tarrant, aún eufórico por el histórico momento televisivo, se dirige por el pasillo para felicitar a la pareja, pero a medida que se acerca a la puerta, se detiene en seco, escucha gritos. Dentro del camerino, los nuevos millonarios no están celebrando su transformación, están enfrascados en una discusión cruel y amarga. Lisa Telford, una investigadora que le lleva a la pareja una pinta de cerveza y una copa de vino, se acerca a la habitación y escucha el portazo de una ventana. Las voces están alzadas, el tono es muy agresivo. Eve Winstanley, otra investigadora, entra e intenta aligerar el ambiente. Ingram se vuelve hacia ella, levanta los brazos, estalla. «No empieces. Tengo cosas que hacer. No lo entiendes». Le dice que salga. ¿Por qué la rabia? ¿Por qué la abierta hostilidad? La fiscalía teorizará más tarde que nunca se supuso que Charles llegara hasta el final. El plan era detenerse en un nivel inferior, tomar 64.000 libras, o quizás 125.000 libras, y retirarse. Para evitar atraer el intenso escrutinio microscópico que inevitablemente acompaña una victoria de 1.000.000 de libras, Charles, consumido por la avaricia de la silla caliente, embriagado por las luces, fue demasiado lejos. Se salió del guión y al hacerlo, los condenó a todos, arruinándolos. Mientras tanto, muy por encima del suelo del estudio,
El director ejecutivo de Cellar Door Productions, Paul Smith, está haciendo una llamada telefónica. Ha recibido informes urgentes y alarmantes de sus técnicos de sonido. El pago debe detenerse de inmediato. El cheque debe ser congelado. Smith ordena una revisión forense exhaustiva de las cintas de transmisión. El metraje en bruto se envía a EditWorks, una instalación de audio de postproducción altamente especializada. Los ingenieros se sientan en habitaciones oscuras mirando formas de onda en sus monitores, aíslan los canales de audio, eliminan la voz de Chris Tarrant, eliminan la voz de Charles Ingram, eliminan el latido sintético de la banda sonora, se centran por completo en el ruido ambiental, el espacio vacío entre las palabras. Los resultados son condenatorios. A lo largo de la duración de la segunda noche de Charles Ingram en la silla caliente, los micrófonos de alta sensibilidad captan exactamente 192 toses, pero las toses son comunes en una sala de 300 personas. Los ingenieros deben cavar más profundo. Filtran el ruido general del público, aíslan los micrófonos específicos ubicados cerca de la fila del dedo más rápido. Encuentran 32 toses aisladas específicas que emanan de los concursantes que esperan para jugar. Y de esas 32, 19 son clasificadas por los técnicos de audio como significativas. 19 toses que coinciden perfecta e inmaculadamente con el milisegundo exacto en que Charles Ingram vocaliza una respuesta correcta. 19 huellas dactilares sónicas que guían a un hombre que no conoce al planificador urbano de la capital de Francia a una victoria de 1 millón de libras. Paul Smith toma la decisión. El episodio es retirado permanentemente de la programación de transmisión. Nunca saldrá al aire. Llaman a la policía al estudio. Se realizan los arrestos. Marzo de 2003. Tribunal de la Corona de Southwark, Londres. El escenario ha cambiado. El reluciente estudio de televisión es reemplazado por el severo roble y cuero del sistema judicial británico. El juez Geoffrey Rivlin preside el teatro. Los acusados, Charles Ingram, Diana Ingram y Tequan Whittock, se sientan en el banquillo. Están formalmente acusados de procurar la ejecución de un valor financiero mediante engaño. El juicio es un circo mediático masivo. Es una extraña colisión entre la cultura televisiva de bajo nivel y el derecho penal de alto riesgo. La fiscalía, dirigida por Nicholas Hilliard QC, teje una narrativa de personas desesperadas cometiendo un acto desesperado. Hilliard expone la ruina financiera de los acusados para que el jurado la vea. Ingram tiene una deuda de 50,000 libras. Whittock tiene una deuda de 37,000 libras, perdiendo dinero en tarjetas de crédito con altos intereses y honorarios de escuelas privadas. Presenta los registros telefónicos, las 38 llamadas, los 4 buscapersonas, la estrategia digital abandonada y luego reproduce la cinta. Una y otra vez, el jurado se sienta en silencio, escuchando la actuación agonizante y forzada de Charles Ingram. Escuchan la tos rítmica y antinatural de Tequan Whittock. La causa y el efecto se reproducen en audio de alta fidelidad. La defensa monta una contraofensiva desesperada. Tequan Whittock sube al estrado. Afirma que ha sufrido de una tos persistente toda su vida. Culpa a una combinación volátil de fiebre del heno severa y una alergia crónica al polvo. Testifica que los Elstree Studios eran notoriamente polvorientos, lo que desencadenó una respuesta respiratoria incontrolable. Pero la fiscalía contraataca con una pieza devastadora de evidencia circunstancial. Poco después de que el juego de Charles Ingram terminara esa noche de septiembre, Tequan Whittock de hecho ganó la ronda del dedo más rápido. Se sentó en la silla caliente él mismo. Jugó su propio juego de ¿Quién quiere ser millonario? Y durante su tiempo en la silla, su persistente e incontrolable tos inducida por la alergia desapareció milagrosamente. Bebió varios vasos de agua, afirma, y la severa irritación de la garganta simplemente disminuyó. Dejado a su suerte, Whittock fue eliminado de su propio juego, respondiendo incorrectamente a la pregunta de 8,000 libras y abandonando el estudio con solo 1,000 libras. Luego viene el testimonio de Larry Whitehurst, el concursante que se sentó a solo unos pies de distancia en la oscuridad. Whitehurst mira al jurado directamente a los ojos y testifica que decodificó todo el sistema de trampas en tiempo real. Observó a Whittock, predijo la tos exacta en la palabra Google, vio la manifestación física del fraude desarrollarse frente a él. Chris Tarrant es llamado al estrado. El presentador defiende su propia ignorancia. Testifica que el estudio es una sobrecarga sensorial, los fuertes aplausos, las luces cegadoras y parpadeantes, el estrés extremo de manejar el juego.
simplemente no escuchó las toses. Afirma inequívocamente ante el tribunal que, si hubiera sospechado trampas siquiera por una fracción de segundo, nunca habría firmado el cheque de 1 millón de libras. El juicio se prolonga durante 4 semanas agotadoras. El jurado delibera durante 13,5 horas. 7 de abril de 2003. Se emite el veredicto. Culpables. Los 3 acusados son condenados por veredicto mayoritario. Las sentencias son severas, aunque no verán el interior de una celda de prisión. Charles y Diana Ingram reciben sentencias de prisión suspendidas de 18 meses. Tequan Wittok recibe una sentencia suspendida de 12 meses. Pero las sanciones financieras son aplastantes. Multas de 15,000 libras para los Ingram, multas de 10,000 para Wittok. Los costos adicionales de la fiscalía y la defensa finalmente aumentan la deuda legal de los Ingram a la asombrosa cifra de 115,000 libras. La ilusión se rompe permanentemente. La realidad es la ruina absoluta. Las consecuencias son rápidas y despiadadas. La Junta del Ejército le ordena al mayor Charles Ingram que renuncie a su cargo, terminando brutalmente una carrera militar de 17 años. Es despojado formalmente de su rango. Wittok renuncia a su puesto de profesor en absoluta desgracia y finalmente se ve obligado a vender la casa de su familia solo para cubrir las multas del tribunal. El público convierte a los Ingram en el hazmerreír nacional. Son acosados en las calles de su ciudad natal. Los peatones tosen ruidosamente al pasar junto a ellos en la acera. Su coche es vandalizado. En una repugnante escalada de acoso por parte de justicieros, a su gato mascota le disparan con un rifle de aire comprimido. Finales de 2003. La criminalidad no termina ahí. Charles Ingram se encuentra de nuevo en un tribunal, esta vez en Bournemouth. Es condenado por un fraude de seguros completamente ajeno. Intentó reclamar 30,000 libras por un supuesto robo, sin revelar su extenso y problemático historial de reclamaciones previas a Direct Line Insurance. El juez que preside señala su ineludible deshonestidad. El mayor de la tos queda cimentado en la base cultural de la infamia británica. Pasan 20 años desde que el brillo del oro sintético cayó sobre los hombros de Charles Ingram. El polvo en Elstree Studios hace tiempo que se asentó. Las cintas de audio han sido guardadas bajo llave en archivos. Las enormes multas han sido pagadas. En los años posteriores al escándalo, Charles Ingram se declararía en bancarrota 4 veces distintas. Eventualmente sería visto vendiendo joyas hechas a mano en un mercado de Navidad en Bath. El fantasma de un hombre que alguna vez sostuvo un cheque de 1 millón de libras en sus sudorosas manos. Pero la historia se niega a morir. Revive en documentales, se debate en podcasts, se adapta a una exitosa obra de teatro del West End y a un posterior drama televisivo titulado Quiz. Y con la dramatización llega el inevitable revisionismo, la apertura de los bucles cerrados de la narrativa. ¿Fue realmente legítima la defensa médica de Tequan Wittok? El profesor Alan Maurice, un experto en medicina respiratoria, revisó posteriormente las cintas de la transmisión y expresó su absoluto asombro ante el veredicto de culpabilidad. Sugirió que las toses no pueden controlarse por completo y que una clara huella dactilar de tos crónica estaba absolutamente presente en la pista de audio de Wittok. ¿Fue la cinta de audio presentada al jurado injustamente manipulada por la fiscalía? ¿Se suprimió maliciosamente el ruido ambiental y se amplificaron artificialmente las toses para encajar en una narrativa preconcebida de culpa? ¿Fue Charles Ingram simplemente una víctima de una coincidencia astronómica? Un hombre cuyo método de juego errático y muy teatral simplemente se alineó con los carraspeos biológicos de un hombre enfermo sentado a 10 pies de distancia. La defensa señala que de las 192 toses totales grabadas esa noche, muchas ocurrieron en respuestas incorrectas. Señalan el puro absurdo lógico de confiar un atraco de 1 millón de libras a un extraño con el que solo has hablado por teléfono. Un hombre con una deuda paralizante cambia toda su estrategia de la noche a la mañana. Una esposa escribe un manual literal sobre cómo vencer al sistema. Un profesor con una hipoteca asfixiante casualmente se sienta directamente detrás de ellos. Una conversación silenciosa de paradas y arranques guturales guía a un concursante que se hunde de manera impecable a través del juego de trivialidades de mayor riesgo en la Tierra. La historia no trata solo de hacer trampa, trata del peligro embriagador y destructivo del escenario. ¿Quién quiere ser millonario? Siempre fue una realidad prefabricada. Era un set hecho de madera contrachapada, barata y plástico. Estaba iluminado por halógenos de tungsteno.
Fue orquestado por productores que tiraban de palancas en una habitación oscura. Era una ilusión de meritocracia, diseñada para hacer creer al público que cualquiera podía escapar de su vida si tan solo conocía la respuesta correcta. Charles Ingram simplemente construyó una ilusión encima de la de ellos. Reconoció que el programa de juegos era un guión y decidió escribir sus propias acotaciones, pero olvidó la regla cardinal del teatro. Puedes engañar al público, puedes engañar al presentador, incluso puedes engañarte a ti mismo creyendo que perteneces al centro de atención, pero no puedes engañar a los micrófonos. No les importan tus deudas bancarias, no les importa tu rango militar, no les importa tu desesperación. Solo graban la frecuencia cruda y sin filtros de la verdad. ¿Hasta dónde llegará un ser humano para escapar del peso aplastante de su propia realidad? La respuesta está en la tos.